Bienvenidos amigos de Portada Hispana. En esta oportunidad nos acompaña el magíster en Epistemología y Comunicaciones por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Julio de Olarte Fernández, y vamos a conversar acerca de una ética y un lenguaje en la campaña electoral actual. Julio, bienvenido a Portada Hispana. Muchísimas gracias, Julio, honor compartir esta conversación contigo. Yo creo que la experiencia y complementariedad de conocimientos va a enriquecer. Esperamos, pues, y espero pues, que pueda servir a la. Bueno, vamos, lo que yo quiero, pero para entender un poco este proceso, vamos a empezar por qué tenemos tanta animadversión al discurso político en este contexto que estamos viviendo, ¿no? Hay un precedente, hay factores, hay consecuencias y sobre todo es un proceso que tiene un arraigo de centurias desde nuestro proceso de formación y conformación como nación. Hay que entender el contexto para, sobre todo, entender, valga la redundancia, la situación por la que atravesamos, ¿no? Lo que voy a brevemente a mencionarles es que el Perú, nuestra nación peruana, es un conglomerado multiétnico, multicultural y geográficamente tan complicado que nos ha impedido cohesionar un solo discurso como nación. ¿Qué ha traído ello? Ello trajo como consecuencia un enfrentamiento regional que sin embargo no ha disminuido, o ha disminuido, pero que está en latencia. Es decir, en la época prehispánica había un conflicto entre los quechuas, los aymaras, en el norte, con los tayanes, capuyanas, los chachapoyas, en el nororiente, al centro con los huancas, y en la costa con los pachacamás, chimú, moches. Como ustedes pueden darse cuenta, todas fueron culturas prehispánicas que estaban en justo este conflicto, separadas por una geografía bastante complicada que hasta este momento conspira con una hegemonía como nación. Entonces, hay que entender por qué sucede esto. ¿Qué ha pasado con esto? ¿No? Cuando el Imperio Incaico logra su máximo apogeo en el siglo XVI, exactamente 100 años más o menos, antes de la llegada de los españoles en 1532, el imperio, hay que sacar un poco el romanticismo de que fue pues un imperio soñado, cohesionado, organizado. No, fue un imperio muy efímero, constantemente apabullado y constantemente enconado, valga la redundancia, por todos los pueblos prehispánicos y culturas que estuvieron bajo su dominio efímero de menos de 100 años en su máxima expansión. Tenían mucho conflicto en las regiones del nororiente, con los chachapoyas, sobre todo con los tayanes, chachapoyas, capuyana, etcétera, que eso fue lo que trajo, lo que fue la panacea para la intromisión española en 1532, ¿no? ¿Y esto en qué devino? Esto vino pues en la aculturación, sincretismo cultural que hubo entre el occidente representado por España y nuestras regiones, y que eso también trae la impronta de toda la cultura y mestizaje que nos ha devenido con los años hasta este momento. Es decir, la traumática irrupción y sobre todo cuando la cultura occidental española llega a
a esta nación, a estas tierras, porque era un conglomerado de reinos, señoríos, etc., es como encontró pues uno como la mesa servida, ¿no? Porque los reinos estaban en constante conflicto e inteligentemente esta cultura española lo que hizo fue conspirar entre los reinos conflictuados y eso pues sirvió la mesa para los 300 años que duró la presencia española mediante el virreinato, que ello configuró la impronta cultural que tenemos hasta ahora y que nos ha configurado rasgos que hasta este momento pues nos caracteriza como cultura, que es la informalidad, uno, que es el tema también de la corrupción, el tema del racismo y la dominación, y el tema también de la aculturación y sincretismo cultural, que es, como ustedes pueden darse cuenta, es toda una mazamorra que no es muy común en distintas realidades históricas y culturales de todo el orbe, ¿no? O sea, el Perú es un acápite aparte, es una realidad completamente que no se corresponde a ningún tipo de análisis, generalmente de estudios occidentales, para entender nuestra realidad y cómo ello ha devenido en la insatisfacción, preocupación y cultura informal y corrupta que pues nos está afectando y que ya hay una sensación de desborde completamente irrefrenable, ¿no? Es por ello pues que quería darles esta breve introducción para que puedan entender de dónde viene y hacia dónde va, ¿no? Nuestra realidad como nación es bastante, digamos, sui generis, porque no se corresponde a ningún tipo de análisis que para entender al 100% nuestra realidad. Todo el mundo se pregunta, el Perú, un país tan rico, con tanta cultura, la gastronomía, la rica geografía, tenemos de todo, pero sin embargo, pues la cohesión que no existe en nuestro país, en nuestro querido país, que no existe la cohesión, al contrario, deviene pues de una descohesión, valga la redundancia, de centurias atrás, que hasta este momento no se ha logrado eh, derrotar, digamos, o no se ha llegado a cohesionar como debiera, ¿no? Es por ello, pues, que el discurso, la ética política en estas elecciones, pues también tiene una explicación la cual se puede eh, entender y analizar si es que entendemos un poco la historia, la rica historia también que eh, que nos está, o de la cual formamos parte, ¿no? Es por ello pues que quería que ustedes entendieran un poco eso. Y yo quiero repreguntarte, Julio, que si, por ejemplo, usted puede explicarnos un poco también en cómo nuestro desarraigo en torno a la cohesión que debemos de tener ha afectado también a nuestra composición como nación y cómo ello también ha afectado nuestro discurso ético para este contexto político. Bien, Julio, interesante introducción sobre la continuidad histórica de nuestra cultura peruana, tratando de explicar los orígenes y las causas de la corrupción a nivel político, a nivel gubernamental, en todos los poderes del Estado, en todos los niveles de gobierno también, porque vemos que hay corrupción a nivel del Ejecutivo, vemos que hay corrupción a nivel de los gobiernos regionales, a nivel de las municipalidades provinciales, a nivel de los municipios distritales. Entonces, estamos hablando que no solamente es a nivel de poderes del Estado, ya sea en el ejecutivo, legislativo o judicial, sino que dentro del ejecutivo en varios niveles también de la administración política del país, con lo que tenemos un cuadro de corrupción
generalizada, ¿no? Y Así este es. cuadro de corrupción generalizada, vemos que ya está filtrando, se ha filtrado en el ejercicio de los derechos democráticos, como lo son pues, los comicios electorales, como lo son el ejercicio de la democracia a través de los partidos políticos, principalmente. Am- Eh, ahora, Disculpa, sí, yo quería, disculpa por favor, que sí, te sí. interrumpa un poco tu pertinente y ilustrativo discurso, para complementar un poco aquí, de acuerdo pues al tema de la corrupción generalizada que nos ahoga, que sin embargo también tiene una fuerte arraigo en nuestra historia precedente y que digamos se comienza a intensificar desde la formación de la República Peruana en el siglo XIX con la independencia, donde se impone pues un modelo republicano en la cual aún no estaba esta protonación preparada, ¿no? De ahí, y ahí también quiero hacer hincapié y un análisis para cada uno de ustedes, para que puedan entender cómo algunos rasgos de nuestra personalidad como seres humanos pueden pues conspirar para lograr objetivos nacionales que puedan eh, contribuir, que puedan eh, favorecer a la gran mayoría de nuestra nación. ¿Qué pasó? Los partidos políticos del siglo que se formaron luego de la independencia con el primer Congreso de Riagüero en 1923, ¿qué trajo como eso? Una nación guiada por intereses particulares en grupos enfrentados. Si ustedes se dan cuenta, eran monarquistas versus republicanos en el siglo XIX, lo cual, pues, ¿qué trajo consigo ello? Enfrentamientos, triquiñuelas, conspiración. ¿Y eso a qué quiero llegar? A que nuestras decisiones egoístas como seres humanos, que están arraigados en nuestra condición humana, las ambiciones, los deseos ocultos, el egoísmo, la violencia, no ha logrado quebrantarse a lo largo de los años por más estudios que se hayan logrado. Eso es un tema ético. El conflicto que hubo entre monarquistas y republicanos trajo pues el caudillaje militar que le siguió después con todos los problemas que ello ha implicado, porque son gobiernos, son élites egoístas por intereses particulares y ahí quiero ahondar una vez más. Todos los partidos políticos tienen intereses, los seres humanos tienen intereses, las empresas tienen intereses, los organismos tienen intereses. Es decir, son intereses egoístas, mal empleada acá la palabra egoísta, pero son intereses al fin y al cabo, ¿no? Debemos quitarnos de la mente ese romanticismo sobre todo de la que ven muchos electores, no, digamos, que ven los nuevos electores románticamente, entre comillas, de que el político va a hacer pues una labor completamente desarraigada de malas intenciones en pro del bien común, que es completamente falso o falso parcialmente, ¿no? Pero no es como los nuevos electores o los más románticos puedan creer en torno a que los políticos tienen una intención de ayudar prístinamente a la nación a la cual se dirigen, cosa que es falso. O Una que puede ser pregunta, parcial. una Sí, pregunta, Julio. sí. ¿Crees que en estos momentos, después del caso Lavajato y después del encarcelamiento de muchos expresidentes, como Ollantumala, como PPK, como Alejandro Toledo, e incluso también de la ex primera dama Naín Heredia, de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, y su, pues, el respectivo juicio que le corresponde a cada uno, las acusaciones y las investigaciones, esto haya en alguna manera golpeado, haya hecho merma de alguna forma a eso que mencionas, a esa esperanza romántica que el pueblo, que la población, que la ciudadanía de un país, de una nación
tiene siempre en sus políticos esa esperanza de un futuro, esa fe en una promesa, en la salida, la solución, un problema y una crisis. ¿Crees de que este contexto actual, este golpe, duro golpe a los partidos políticos, estas investigaciones a los hechos de corrupción, en el contexto del megacaso Lava Jato? ¿Por qué? Lo digo porque en estas encuestas electorales, a falta de 15 días, 2 semanas, el candidato que está en primer lugar llega tan solo al 11% de preferencia del electorado, que es muy bajo. Nunca antes en la historia democrática del Perú ha habido un candidato que, faltando tan poco tiempo, esté liderando las encuestas con tan solo 11%. ¿No? Entonces, a eso yo me pregunta, ¿o será efecto de la crisis o es una conjunción de todos estos factores, Julio? Yo quiero agradecerte eh, la pregunta que me haces, porque tocas un tema muy importante que está implícito en tu pregunta, ¿no? Yo creo que sí, pero ¿eso por qué? Porque ahora las tecnologías de la información, el Internet, que puede seguirse la cuarta revolución industrial o quizá la quinta, que va a ser la interfase que viene después, ¿qué ha hecho esto? Esto lo que ha originado es que la inmediatez, que es una de las características de las nuevas tecnologías de información y comunicación, que es la inmediatez, sea más accesible a un conglomerado mucho más amplio desde antes del boom del Internet. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente tiene mucho mayor acceso a la información y la gente pues tiene mucho acceso a la información y también a la desinformación. El poder de los medios de comunicación lo que puede lograr es manipular, y lo están logrando en la gran mayoría de la población, porque todos tienen intereses y más son grupos económicos. La objetividad tan necesaria en los periodistas no existe o existe muy parcialmente. Y eso está demostrado científicamente, porque todos tenemos intereses, obedecemos a quien nos da las pautas laborales para que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades primarias y secundarias. O sea, es un tema muy grave. La gente está harta de los políticos porque esto se ha acelerado, este hartazgo. Miren, eh, quiero acá tocar un tema muy interesante, ¿no? Yo creo que dentro de la historia de la corrupción del Perú hay un hito importantísimo que se ha exacerbado, se ha intensificado, se ha reforzado e incrementado con el arraigo de las tecnologías de información que podamos, a partir del año 2000, con el primer Vladivideo transmitido, fue un hito para entender que el poder de la imagen, Giovanni Sartori en Homo Videns decía la imago, tiene un poder tan fuerte en nuestro cerebro que pues, puede influir más que otro tipo de estímulos perceptivos, ¿no? Y esto es grave. En los Vladivideos ya trajo un hastío en la población y que esto se incrementó con el devenir de los años. Muchas veces siempre ha habido corrupción y egoísmo, toda la vida. La gente mal cree que la corrupción solamente se ciñe al gobierno fujimorista, que si bien fue atroz, escandalosa y que nos ha atrasado mucho, no los exime a los otros gobiernos de que han hecho más y peores latrocinios. Y eso no se comenta por el poder de los medios de comunicación. A eso es lo que quiero llegar, los cuales se han intensificado con las tecnologías de la información y el desarrollo tecnológico que hemos logrado como sociedad, que sin embargo se contradice, hay una asimetría en nuestra evolución ética y en nuestra evolución tecnológica. Si por un lado la evolución tecnológica sigue increciendo imparablemente, nuestra ética como seres humanos, como nación peruana, al contrario, no ha tenido el mismo desarrollo porque somos seres humanos atrapados en nuestros valores y desvalores. Entonces, eh, como te vuelvo a contestar, yo creo que sí, la población está harta de los políticos y que
obviamente hay una guerra de intereses particulares entre ellos y cada uno manipula a su público objetivo de Perdón, acuerdo a sus... Julio, que te Sí, interrumpa. sí, 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 Disculpa, acá quiero preguntarte algo. sí, Eh, Señalas, afirmas que crees ver un hastío en la población, ¿no? sí, Desde la aparición de los Vladivideos hasta la Bajato, ¿no? Son aproximadamente, hasta el día de hoy, 20 años, sí, y en ese largo proceso de 2 décadas, la gente ha terminado por descreer sí, de la política, los partidos políticos. Y eso lo vemos ujú, hoy día en las bajas preferencias de todos los candidatos en las encuestas, el así es, evidente ausentismo. así La es. pregunta es, mencionaste hace un rato que como consecuencia de este hastío, eh, tú vislumbras un desborde, estás Buena, vislumbrando el inicio de un desborde, de un caos, de un desorden, una anomia mayor. mira, Lima es una sociedad anómica y varias regiones y ciudades del mundo son anómicas. O sea, Lima ya está colapsada, Lima ya está anómica y lamentablemente el poder de los medios de comunicación ha logrado que esa anomia se intensifique, ¿ya? Yo no puedo vaticinar un desborde popular, sin embargo, digamos, lo que podría darse, ¿no? Por ejemplo, los acontecimientos de noviembre del año pasado fue una especie de desborde, pero que la gente tiene que entender, y lo que tenemos que entender todos nosotros los ciudadanos, que estos desbordes pues son guiados por intereses particulares siempre en contra de nuestro bienestar como nación. O si bien muchas de las partes o partidos políticos pueden tener reales intereses de lograr cambios positivos en nuestra nación, yo creo que esto sucumbe siempre a sus intereses particulares de las élites que los dirigen. Y eso pues Déjame los poner puedo un ejemplo, sostener. por favor, Sí, Julio, para reforzar sí, lo que sí, estás diciendo. Por ejemplo, ya sí, que sí. mencionamos la aparición de los Vladivideos, un año después, cuando se celebran elecciones en las que gana Ajá, Fujimori, el año 2000, ah, se produce ajá, la famosa marcha de los cuatro suyos, que muchos así es, peruanos, como mencionabas ingenuamente, vieron con esperanza un así cambio, es. una nueva época, una liberación del Perú de la corrupción, pero en el fondo Ujú, siguió siendo el continuismo, ¿no? Porque muchos quieren ver una exactamente, ruptura entre Fujimori y Toledo, pero desde el punto de así vista es. que estamos analizando, con el cual estás planteando el tema, hay un continuismo de la corrupción entre Fujimori y Así es, Toledo. Y precisamente porque así es, ese aparente desborde, que fue la marcha de los cuatro suyos, después nos enteramos que estuvo financiado por George Soros, una así persona es. con mucho dinero interesada en influenciar políticamente en los gobiernos de América Latina. Y que este personaje pues tiene también muchas observaciones internacionales en algunos países, ¿eh? Y que si bien aquí lo que quiero hacer reflexionar es el tema de los intereses particulares que se ciñen al tema ético, ¿no? Y cómo eso afecta también el discurso político. Miren, en la marcha de los cuatro suyos tenía la intención de recuperar la democracia en el Perú, ¿no es cierto? Y el caudillo era pues Alejandro Toledo, que fue, digamos, sublimado por la gente en él, fue canalizado en él, ¿no? Y lamentablemente ya supimos lo que pasó después, pero lo que les quiero hacer pensar aquí es que si bien Toledo ya era conocido por su círculo más íntimo de los desvalores que lo gobernaban más que los valores en él, la gente muy manipulada por los medios de comunicación, pasó por alto el tema pues del no reconocimiento de su hija, el tema de las drogas, el tema de las mentiras, de la informalidad, y también a Toledo se le acusó de no sustentar los gastos del más del $1.000.000 que le fue otorgado por Soros para la marcha de los cuatro suyos y que no se comenta mucho, porque los medios de comunicación fueron pues renegociados y fueron completamente eh, y económicamente performados por los gobiernos a partir de Toledo. Es decir, cambiaron simplemente de dueño.
Y esto puede, hasta este momento, y ¿saben qué? Este problema se ha intensificado con los 20 años, o sea, después de Toledo vino el gobierno de Alan García, de Alan II, luego vino el gobierno de Ollantumala y el de PPK, que ha sido pues un desastre, pero en todos esos años, post Toledo, los medios de comunicación estuvieron con el gobierno de turno y lo que hacen acá es opacar, eh, eh, minimizar los escándalos que los gobernantes de turno cometen en detrimento de exacerbar los escándalos de sus opositores políticos. Yo aquí lo que quiero hacer entender es que los jóvenes, que es el núcleo votante de mayor número, puedan entender más la importancia de la información y el desapasionamiento para entender nuestra realidad. El tema es muy complicado, el tema del desborde popular es latente, los medios de comunicación intensificados, reforzados por el desarrollo tecnológico, no garantizan una transparencia en la información. Más bien la manipulación se exacerbó. Y como comunicador te digo de que el fenómeno es muy grave, es triste también. A mí personalmente me, me deprime ver yo leo periódico todos los días de todas las tendencias y eso también quiero hacer reflexionar a los estudiantes y al público que nos pueda ver más adelante, en que siempre hay que informarse integralmente, cerrar el círculo, recibir no unilateralmente la información de una sola fuente, sino complementar de distintas fuentes. Eso nos va a abrir la mente y nos va a hacer entender mejor el proceso, porque cuando nos parcializamos, nos ideologizamos en una sola parte, ¿qué trae como eso? Trae pues que no haya una dialéctica para el oponente que nos pueda llegar a hacer a un consenso en beneficio de la nación. Al contrario, vienen los apasionamientos, vienen las necedades, vienen los conflictos y viene la violencia. Y eso es lo que está pasando en este instante y que se ha exacerbado mucho más con las redes sociales. Es terrible ver cómo estas redes sociales canalizan estas pulsiones, digamos, tanáticas inherentes a nuestra condición de seres humanos. Y Julio, ustedes, sí, sí, escucho. Julio, Sí. eh, quisiera dejar una conclusión a esta primera sesión en la que, de varias sesiones, en las que vamos a conversar sobre el lenguaje, la ética y el discurso electoral en esta campaña presidencial del 2021 acá en el Perú, para un poco comparar aquel contexto de corrupción en las altas esferas del gobierno que está señalando y el ocultamiento que podían hacer los medios de comunicación hasta antes del caso Lavajato, de esos hechos de corrupción de cada uno de los gobiernos, ¿no? Comparando, Así es. ya que estábamos hablando, empezamos esto con los antecedentes de la historia del Perú, que los vamos a tratar ya detalladamente desde la época incaica, preincaica, a partir de la próxima sesión, diciendo dos cosas en diferentes momentos de la historia del Perú, similares, ¿no? Que a pesar de ser hechos históricos, muy pocos se mencionan, tanto en la época de la llegada de los españoles, no se habla mucho de la corrupción que había en el imperio incaico y Así de las es, luchas internas entre las diferentes así etnias es, que así es. integraban el imperio incaico, eh, así como también no se habla mucho de algo que también mencionaste, al momento de la independencia, de los enfrentamientos entre republicanos y monarquistas Así es. en los primeros años de la República del Perú. De esto no se habla mucho y es un momento oscuro de la historia del Ujú. Perú, los orígenes, Sí, la sí, llegada de San Martín, el primer congreso, luego la partida de San Martín, la llegada de Bolívar. No se habla mucho de los enfrentamientos internos que hubo en el Perú en esa época y los intentos de los republicanos y de los monárquicos
de hacerse con el poder de la naciente República. Y bueno, esto pues en comparación de lo que mencionabas, Julio, el ocultamiento de los escándalos que el monopolio mediático ha hecho con cada uno de los gobiernos, ¿no? Pero que finalmente con el estallido del caso Lava Jato ya no han podido seguir ocultándolo, ¿no? Tapándolo. Muchas gracias, Julio, por estar con nosotros en Portada Hispana en esta primera sesión. Ya muy pronto estaremos abordando etapa por etapa de la historia de nuestro país, la relación entre poder, corrupción, discurso político y ética. Eh, Julio, muchas gracias y esperamos volverte a ver muy pronto con nosotros en Portada Hispana. Yo quiero agradecerte la invitación, Julio, y felicitarte por esta iniciativa. Y bueno, va a ser una experiencia muy rica para todos los que nos van a ver a futuro. Y siempre la reflexión de que hay que informarnos de todas las fuentes posibles y con mucho agrado para seguir avanzando y conseguir mejores respuestas para la problemática que atravesamos. Muchas gracias por la invitación y estoy ya no a vuestras sugerencias más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Hasta luego.